Hola, bienvenidos a una nueva edición de este ciclo de charlas de temas de naturales para la sociedad. Lo voy a agregar a Federico Torre, que es nuestro disertante del día de hoy, con quien vamos a conversar. Vamos entrando, esperamos a que Fede se conecte. Hola Federico. Buenas tardes, ¿cómo ¿Cómo va va? Agustina? Hola, gracias por la invitación. Por favor. Bueno, les Espero. cuento, en principio, primero déjame que te presente. Federico Torre es licenciado de la Facu de Geología. En principio, bueno, esto es un ciclo de charlas para los que es la primera vez que entraron a una charla de estas que estamos organizando. Es un ciclo de charlas que estamos organizando desde la agrupación Participación de Graduados. Y nuestra idea es charlar con egresados de la facultad que se estén dedicando a distintos temas, sobre todo relacionados con que tengan algún tipo de impacto en la sociedad. Federico Torre es licenciado de Geología de la facultad y hoy es el presidente de la Asociación Civil Argentina de Patrimonio Geológico, Geoparques y Geoturismo. Así que un poco teníamos ganas de conversar con él sobre, bueno, qué son los geoparques y que nos cuente un poco sobre su trabajo. En principio la dinámica de la charla va a ser más o menos 20 minutos, media hora de charla, y después ustedes, a medida que vamos conversando, nos pueden ir dejando comentarios en los comentarios, nosotros los vamos anotando y le hacemos las preguntas que nos dejen a Federico al final de la charla. Los videos de Instagram tienen una duración de 1 hora en total, así que, bueno, nos acotaremos a ese tiempo, si surgen muchas preguntas. Y después la charla queda grabada en YouTube, en el perfil de Participación Graduados de YouTube, por si no todos pueden mirarla en este momento. Así que, bueno, ahora sí, bienvenido, Fede. Bueno, buenas tardes Agustina, buenas tardes a los que estén presentes, gracias por la invitación. Primeramente quería decir que de qué se trata la asociación, ¿no? Como para empezar. Fue una asociación que creamos en el año 2015, producto de que habíamos estado en distintos lugares en donde se venía mucho, o se veía en reuniones de la UNESCO, se veía que el tema geoparques estaba creciendo en Latinoamérica. Y bueno, creamos esta asociación que vale la pena mencionar que es civil, porque también trata de no solo de involucrar a todos los profesionales en la materia o en temas de ciencias naturales que involucran los geoparques, sino también a la participación de la gente, ¿no? De los lugares en donde se instalan los geoparques, ¿no? Para que tengan una participación activa y tengan una valoración del propio territorio, ¿sí? Producto de esa asociación, somos un grupo de profesionales de distintas ramas, desde periodistas, geógrafos, geólogos, biólogos, etcétera, hasta vecinos de la ciudad que se han asociado porque les interesó la temática. Fundamentalmente vamos a hablar de los tres primeros términos: patrimonio geológico, geoparques y geoturismo. Patrimonio geológico fundamentalmente es el conjunto de recursos geológicos que tienen un valor científico, educativo y o cultural. Los geoparques son áreas que tienen estos sitios de interés geológico, que nosotros en la nomenclatura los mencionamos como geositios, ¿sí? Y el geoturismo incorpora el patrimonio geológico a la oferta turística, ¿sí? Es decir, que un geoparque es un territorio que involucra sitios que tienen interés desde la parte geológica, en líneas generales, y que utiliza el geoturismo como herramienta fundamental para el desarrollo económico del pueblo o de la zona en donde se ubique este geoparque. Respecto a la UNESCO, que es quien ha difundido mayormente este modelo en todo el mundo, vale decir que hoy hay alrededor de 140, no tengo el número exacto, pero más o menos 140 geoparques de este tipo en todo el mundo, cambia un poquito lo que es la definición de esta general que acabé de dar, ¿no? Un geoparque en términos de UNESCO es un área geográfica donde los sitios de patrimonio geológico, biológico, cultural e inmaterial
forman parte de un concepto integral de protección de ese territorio, se utiliza para investigación y educación, y eso los convierte en instrumentos para el desarrollo de las economías regionales en armonía con el ambiente. Esto es una definición medio así de libro, pero básicamente también tiene que cumplir con, en este caso, los objetivos del desarrollo sostenible, que son 17 de las Naciones Unidas que están propuestos actualmente para el año 2030, ¿sí? Donde hay, por supuesto, la cuestión de género, la alimentación, el desarrollo educativo de los jóvenes. Bueno, hay una serie de puntos dentro de esos 17, y bueno, básicamente tendríamos que involucrarlos a todos si quisiéramos hablar de un geoparque UNESCO. Para dar un ejemplo de las actividades que hemos tenido hasta ahora desde la asociación, más que nada miembros que pertenecen a la asociación, que están en distintos lugares y que han desarrollado tareas en ese sentido, debo mencionar que hay un parque geológico que se llama Pun Antú, en la ciudad de Balcarce, ¿sí? Hay un proyecto de geoparque Cerro Azul en la provincia de Río Negro, en Chipoleti, y el geoparque Pillán Huiza, que quiere aplicar a UNESCO. Estos anteriores son, por decirlo de alguna manera, geoparques de la primera definición, ¿no? Quieren hacer algún recorrido turístico, alguna protección del territorio, etc. El geoparque Pillán Huiza de San Martín de los Andes básicamente quiere seguir los lineamientos UNESCO, y hace años que está trabajando, en el cual yo pertenezco al comité técnico y científico, ¿sí? A lo largo del tiempo, esto empezó más o menos en el 2013, se fueron agregando conceptos climáticos de preocupación justamente de la humanidad, como el cambio climático, los riesgos naturales y el uso sustentable, ¿sí? Esto encuadra dentro de estos objetivos últimos que he mencionado para el 2030, ¿sí? Ahora bien, vayamos al título de la charla primero, ¿no? Geoparques, territorios resilientes, ¿sí? ¿Qué significa resiliencia, no? Yo tomé 3 conceptos rápidos para poder explicar un poco de qué se trata. Resiliencia viene del latín resilire, que significa volver, ¿sí? Yo tomé 2 conceptos, uno de la física y uno de la psicología, para explicarlo. De la física es la propiedad que tiene un cuerpo para volver a su forma original, ¿sí? Y desde la psicología, que por ahí tiene más que ver con los humanos, y por ahí hoy es un ejemplo con la pandemia de coronavirus, dice que es la capacidad que tenemos de lidiar con nuestros problemas, pero a su vez superarlos, ¿sí? O sea, esta es la clave. Tenemos que desarrollar esta capacidad de resiliencia para todas nuestras acciones, incluidas las de los geoparques, ¿sí? Este concepto se empezó a tomar con mucha fuerza en el último taller de geoparques latinoamericanos y del Caribe, que se desarrolló en Manizales, en Colombia, en octubre del año pasado. Nosotros tuvimos la suerte de asistir, y ahí empezaron a hablar ya más fuertemente de esto, de que un geoparque en sí mismo es un territorio resiliente. Y vamos a intentar tomar un ejemplo para explicar por qué. La foto, bueno, no sé si vos pudiste poner las fotos. Sí, como me digas, enfoco acá la presentación. Mira, enfocá la primera foto que viene después del título Geoparque Territorios Resilientes. Sería la 4ª o 5ª. Cuadrito. Esa pasala. Ese. Perfecto. Bueno, yo no sé la edad de los que están mirando, yo soy medio veterano ya, pero lo que ven a la izquierda, que es como un río, es un lajar, es lo que dejó un lajar producto de una erupción volcánica en el volcán Nevado del Ruiz en Colombia en el año 1985, ¿sí? Esa fue, así quedó después de cómo bajó, ¿no? Y si ves las de la derecha, las fotos de la derecha, si las podés poner, ese evento fue famoso porque destruyó un pueblo entero que estaba en las laderas de este volcán, que es el pueblo de Armero. Como pueden ver ahí, la de abajo, esa que estás mostrando ahora, es una casa
que ha quedado sepultada bajo el flujo de detritos que el lajar arrastró hacia abajo. Y el de arriba, la foto de arriba, si la podés poner, ese es el hospital. El hospital tenía 3 pisos. Así quedó sepultada toda esta ciudad. Bueno, y justamente se empezó a hablar de resiliencia casi, te digo, como si fuéramos si nos estuviéramos anticipando esto que nos está tocando del COVID, porque vamos a tener que ser resilientes para salir de esto, ¿no? Este es un ejemplo muy claro. Acá quieren hacer un geoparque, que es el Geoparque Volcán Nevado del Ruiz. Ellos pretenden conservar la memoria de este evento porque la población se corrió hacia un costado y volvió a renacer luego de este desastre, y ahora lo que quieren hacer en Colombia es tener esto como ese ejemplo de resiliencia. Si hay gente que a pesar de haber perdido todo, pretende instalar el geoparque para utilizar el geoturismo para su desarrollo. Pásame la siguiente foto, por favor. Ahí van a ver, a la izquierda, arriba, la señora que está entregando un premio es la señora Marta Calvache. Ella es geóloga del Servicio Geológico Colombiano y le está entregando una distinción al señor Leopoldo, que es quien fue el jefe, hoy tiene como 85 años, quien fue el jefe de Defensa Civil que estuvo justamente atendiendo las primeras horas de este desastre cuando ocurrió. La señora Marta Calvache, a su vez, es muy importante porque ella prácticamente unos minutos antes, unas horas antes de que ocurriera el evento, estaba justamente en las laderas del volcán, y asimismo cuando empezaron las erupciones volvió y rescató, enfocame la de abajo por favor, la que está sola con el señor, acá a la izquierda, ahí, volvió y rescató un par de colegas. Hubo unos muertos por supuesto, pero ella tuvo el coraje de volver a rescatar a esta gente. Ahora, si me haces el favor, andate a la de arriba. Ahí hay un mensaje que dice que aquí nacemos, no sabemos a dónde ni cuándo morimos, pero mientras esto sucede estamos atendiendo en Mariquita en una dirección. Mariquita es la ciudad que han creado los que quedaron de la tragedia, ¿sí? Y este es un ejemplo de cómo la gente tiene la voluntad de seguir y de rehacerse para seguir en su lugar de origen, ¿no? En este caso el geoparque aportaría un reconvertir de la zona, porque antiguamente era una zona que tenía cultivos y demás, y ahora con este desastre, bueno, esto quedó abandonado, entonces la idea es recobrar la idea del trabajo que se hizo y de que ahora siguen estando allí y que pretenden que esto siga siendo conocido por el mundo entero. Y si te vas a la de abajo, ahí está el director de Defensa Civil y las otras 3 personas que lo acompañan son sobrevivientes de la tragedia. La verdad que cuando nosotros estuvimos escuchar el relato de estas personas realmente fue muy escalofriante, por decirlo así, ¿no? Porque aún así, después de haber vivido la tragedia, de haber perdido familiares, están totalmente trabajando con la directoría del geoparque en guiadas, en donde ellos mismos están volviendo a sus casas originales que están ahí sepultadas, y cuentan la historia que han tenido. Así que esto es parte del ejemplo de lo que sería reconvertir una zona, ¿no? Y de lo que significa resiliencia. Pero a ver, acá hay otro ejemplo de Marta, pasame la otra. Yo te dije hace un ratito que en la definición de geoparque se habían ido agregando con el tiempo términos nuevos como el de riesgos naturales, ¿no? Este es un riesgo natural y es increíble, pero ese mapa que está viendo ahí, la señora Calvache, como miembro del Servicio Geológico Colombiano, lo tenían hecho en el Servicio Geológico Colombiano antes de que ocurriera la erupción del volcán.
fíjense que la zona que se ve ahí roja es cómo se unió el flujo encauzado en 2 ríos y lo que quedó en el medio fue el pueblo, ¿no? Esto para ver la importancia de lo que significa el trabajo del profesional geólogo con los riesgos naturales y cómo poder colaborar con la ciudad y anticipar los eventos para poder minimizar los riesgos y las pérdidas humanas, ¿cierto? Ahora bien, pasar a la siguiente, por favor. Bueno, ahí estoy yo exponiendo lo que trata del Geoparque Pillanmahuiza, ¿sí? Ahí en la parte de arriba del logo nuestro es un sitio que se llama Paraje Pilolil, y es un sitio que queremos, que es resiliente, porque no tiene actividad, mucha actividad, es un paraje muy, muy pequeño, y lo que queremos es levantar justamente la economía de la zona, incluyéndolo en los recorridos que tiene un geoparque, ¿no? Un geoparque, para explicarlo un poquito más claro, después de todas las definiciones que dimos, lo que tratamos es de elegir geositios a lo largo del territorio que permitan explicar algún fenómeno de la geología en ese lugar. Por supuesto que eso está vinculado con la biología y con lo cultural, y a su vez unirlos en recorridos que son los que después, utilizando la herramienta del geoturismo, se pretende comercializar para que eso permita el ingreso económico necesario para mantenerse en el tiempo en el geoparque, pero a su vez también para que comunidades como esta, Pilolil, pueda vender productos regionales que hagan que la gente se lleve algún recuerdo de la zona, y bueno, y en definitiva, todo eso en un combo hace que podamos convertir la economía de una región o agregarle a las que ya lo tienen un fenómeno nuevo o un producto nuevo de geoparque desde la ciencia. Por eso, de más está decir, la columna vertebral es la geología, pero pueden participar aquí miembros de todas las profesiones de las ciencias naturales, en un grupo multidisciplinario, ¿sí? Ahora bien, ¿cuáles son las acciones que estamos tomando ahora respecto a la pandemia para poder terminar o para poder ejecutar, por decirlo así, la resiliencia? Las acciones hoy por hoy es la que está usando todo el mundo, que es utilizar los medios que la tecnología nos está brindando para, mediante charlas, utilizando este tipo de posibilidades, charlas, exposiciones y demás, todos los geoparques que hoy hay en Latinoamérica, que son 7 con el sello UNESCO, pero hay más de 10 o 14 proyectos dando vuelta, para mantenernos presentes, para informar a la gente, y a su vez para seguir utilizando el estilo de herramienta de marketing, de que esto está disponible para aquel visitante que quiera o que esté interesado, ¿sí? Por supuesto que nosotros tenemos que decirlo, la experiencia del Geoparque Pillanmahuiza fue que como geoparque todavía no, o sea, no somos UNESCO porque hay que seguir una serie de requisitos, pero nacimos en contextos de crisis. Pasamos cambios de gobierno, devaluación de moneda, desde la parte natural sufrimos la caída de las cenizas del volcán Puyehue en el 2011, las réplicas del sismo de Chile de 2010, y tuvimos que estar continuamente reconvirtiéndonos para seguir adelante con todo este proyecto y para que, llegado el momento, podamos tener el sello UNESCO. Y bueno, justamente ahora lo que se nos plantea con este nuevo ejemplo que sería un ejemplo biológico, ¿no? No natural, ¿no? El COVID. Ahora tendríamos que, en este momento, hacer más con menos desde el punto de vista económico, ¿sí? Por ejemplo, lo que se puede proponer a futuro cuando se libere el movimiento, porque obviamente necesitamos que la gente venga, ¿no? Son actividades al aire libre, esa es una ventaja a favor del coronavirus,
por supuesto siguiendo un protocolo. Incluso, por ejemplo, por dar un ejemplo simple, podemos permitir que la gente con sus autos no siga, como para no estar en un colectivo todos juntos, ¿no es cierto? Y a su vez lo que estamos tratando de hacer en este momento es un estudio del turista, porque todo el mundo está diciendo que vamos hacia un mundo distinto, que económicamente va a funcionar diferente, y bueno, hay que ver cómo se va a comportar el turista después de que pase el coronavirus. Nuestras acciones están apuntadas hoy a lo que creemos que va a ser lo primero que se va a liberar, que es al turismo local, escuelas y demás. Y después, bueno, ampliarnos hacia afuera en la medida que la situación se normalice y la pandemia se supere. Y ponerme por último para cerrar, la última, la que sigue. Ahí nosotros la tomamos de ese es un cuadro que presentó a ver, perdóname porque no me voy a acordar del nombre, lo presentó el doctor Setsuya Nakada, que es un japonés, director del General Center for Integrated Volcano Research, es un investigador de volcanes y demás, y trabaja en un instituto que está creado justamente en Japón, que es el Instituto de las Ciencias de la Tierra y de la Resiliencia en los Desastres. Ellos tienen un sitio similar al que presenté del volcán del Ruiz, también por una erupción volcánica, y es Geoparque UNESCO. Él en esa diapo que están viendo, él un poco resumió todo lo que estuvimos hablando hasta ahora. Yo voy a ver si lo puedo traducir. El patrimonio geológico para la resiliencia respecto a los desastres naturales. Y después desprende del patrimonio geológico el sentido del lugar, el conocimiento, el empoderamiento, dentro de lo que es geohazard, que serían los riesgos naturales, la incertidumbre, el riesgo y el peligro, ¿no? Explica un poco cada término. Y dentro de la resiliencia es necesario empoderarse de la zona en donde está el geoparque para poder sentir esa parte de propiedad del terreno, del territorio, que les brinde bienestar y seguridad producto de los ingresos. Todo eso entra en el desarrollo sostenible propuesto por las Naciones Unidas para el 2030. Espero, ahí por lo menos es lo que les preparé, así que si quieren... no sé si se aburrió, si entendió, si quieren... No, acá. Ya están llegando preguntas. Estaba justo mirando las preguntas que estaban llegando para hacértelas. Re interesante, Fede, la verdad, súper interesante. Justo te iba a hacer la pregunta, pero bueno, creo que ya la respondiste, de cuántos geoparques hay en Argentina hasta el momento, ya como en funcionamiento por lo menos. Bueno, te explico la situación actual. Nosotros somos la única asociación civil que trata esta temática en lo particular, ¿sí? El Parque Geológico Punantú de Balcarce no llega a ser un geoparque, es un recorrido de lugares de interés que tiene la zona de Balcarce, y eso se hizo un miembro de nuestra asociación que vive ahí y trabaja en la Universidad de Mar del Plata, lo hizo con la universidad y con el gobierno de turno, ¿no? ¿Esto por qué lo menciono? Porque no es geoparque per se, pero sí pueden existir distintos lugares en distintas partes del país que puedan tener algún recorrido interesante y sin necesidad de llegar a ser un geoparque dentro de los términos que se define, poder hacer algún tipo de recorrido que pueda interesar, ¿sí? Después, perdón, el Geoparque Cerro Azul acabó de recibir lamentablemente una especie de rechazo para su propuesta en el gobierno de Río Negro hace poquito, pero la intención de ellos es ser un geoparque urbano también, y al estilo del Punantú, ¿sí? Ahora, en el caso del geoparque Pillán-Mahuiza ya nosotros al querer aplicar a UNESCO, porque nos interesa fundamentalmente el desarrollo de las comunidades, si bien los dos que mencioné antes también lo tienen,
el hecho de ser UNESCO nos permite no solamente un trabajo en red, sino en red con otros geoparques que ya están funcionando, lo cual nos hace visibles en distintos lugares del mundo, nos permite por ahí acceder a otro tipo de turismo, ¿no? O sea, abrir un poco más la puerta al geoturismo. Entonces, bueno, eso, y bueno, en la Argentina, el único que está en posibilidades de ser o de convertirse en UNESCO somos nosotros, perdonen la pertenencia, desde el Geoparque Pillán-Maguiza. Y los otros dos, por ahí está, uno está funcionando y el otro se reconvertirá dentro de la resiliencia para volver a ver si pueden convencer a las autoridades de UNESCO. Perdóname. Sí. ¿Y qué requisitos pone UNESCO como para poder autorizarlo? Bueno, justamente UNESCO propone varios requisitos, de hecho hay una guía que ellos presentan que uno tiene que seguir, por decirlo de alguna manera, como mínimo vos tenés que tener 20 geositios de interés geológico, un sitio de interés internacional dentro de esos 20, pero a su vez hay que tener sitios de interés biológico, antropológico, cultural, hay todo un dossier, es decir, una documentación que se presenta, que no tiene que tener un plan de trabajo a 2 años, donde tiene que haber un centro de visitantes, tiene que haber planes de educación para las escuelas, tiene que haber folletería, tiene que haber una página web, tiene que haber difusión. Básicamente los geositios tienen que tener hoy como esto todavía sigue siendo nuevo, no hay una metodología específica para la definición de la elección de los geositios, y hay varios modelos dando vuelta. Nosotros utilizamos un mix, para darte un ejemplo de algo que se utilizó en Chile, pero también involucramos a la gente. Es decir, por ejemplo, tenemos un vecino que es fanático de la geología y me dice, pero ayer pasé por acá en moto, vi una pared, quiero saber qué. Bueno, y nosotros vamos y vemos si realmente tiene la importancia para agregarlo, y a veces por ahí, desde lo geológico no tiene por ahí una importancia, desde lo científico tan importante, pero sí en esto de lograr la identidad del poblador, por ahí lo agregamos y le ponemos el nombre de él para que se sienta orgulloso, porque en definitiva para que uno después pretenda integrarse en esa evolución económica, a partir tiene que sentir al territorio como propio. Ese es un ejemplo que nosotros usamos, y bueno, mientras no exista una normativa de elección de geositios determinada, seguiremos haciéndolo de esta manera, que es lo que nos diferencia también por ahí de otros geoparques, ¿no? Claro, justo alguien hace un comentario en ese sentido, porque dice, es fácil a veces poner el rótulo de geoparque, pero desde la visión de Pillán tiene como eje fundamental que la gente del lugar se empodere y no sea solo algo turístico. Es un poco lo que vos venías diciendo. Es que justamente nosotros tenemos la particularidad en San Martín de los Andes de tener comunidades indígenas. Nosotros tenemos mapuches todavía allí. De hecho, el término Pillán-Maguiza es un término mapuche, y fue tomado por esa razón. Es un punto que también la UNESCO valora mucho, la inclusión de los grupos indígenas, y que ellos tengan participación activa en todo esto para mostrar su cultura y demás, ¿no? Así que, sí. Y con respecto está respondida, ¿no? Sí. Solo un pequeño detalle más, y no es por competencia ni nada por el estilo, pero hay un par de proyectos a nivel científico, uno en Tucumán, que yo recuerde, y no me acuerdo si hay algún otro más, pero esos no están llevados adelante por miembros que están juntos en la asociación, ¿sí? Es un tema de la Universidad de Tucumán, con algún que otro miembro, pero bueno, es lo único que hay hoy. Nosotros queremos ser el primero UNESCO.
Claro. eso sí. Ahí está. ¿Y hace cuántos años que vienen con, o sea, cómo es, cuánto se tarda o se supone que se tarda de todo el proceso hasta que uno comienza con la idea y realmente se llega a efectivizar? Bueno, yo te voy a contar, la voy a hacer breve, pues no sé cuántas más preguntas tenés y cuánto tiempo más tenés, pero Tengo algunas más, así que, pero bueno, tiempo tenemos. esto nació te voy a explicar cómo nació la historia. Primero, en el 2010 viajamos a Río de Janeiro porque nos llamó la atención, o sea, yo tenía un periodo libre de trabajo, bueno, y vimos que había un primer simposio de patrimonio geológico en Brasil, y fuimos a asistir a ver qué era, y ahí dimos con la idea. Se hablaba de esto de Geoparque, recién estaba iniciando. Resultado de esa idea, en el año 2013, nosotros hicimos el primer simposio argentino de la temática en San Martín de los Andes. Y fue un evento importantísimo, vino gente de todos lados, fue internacional. En ese momento todavía no estábamos constituidos como asociación, ¿sí? Y la verdad que fue una experiencia muy buena, así que a partir de ahí, a finales del 2013, como nosotros trajimos a los miembros de la UNESCO que estaban en la temática, como Guy Martini, que es uno de los principales precursores de esta idea, estaba Margaret Patzak también, vino Denise Gorfinkel, que es la representante de UNESCO para Latinoamérica, que tiene sede en Montevideo, y cuando estuvieron, los llevamos incluso a hacer un recorrido por uno de los geositios que pensábamos que podíamos incluir, nos dijeron que teníamos todo para hacer un geoparque UNESCO, y a partir de fines de 2013, cuando terminamos con todo el papelerío del simposio, empezamos a trabajar, así que desde el 2014 que estamos con esto, ¿sí? Claro, claro. Y la relación ahora, con... Sí, decime. No, un ejemplo más. Hubo, o sea, vos decís cuántos años, bueno, desde 2014 estamos, ya, ese es el dato nuestro, pero bueno. Sí, sí. Esto sufrió vaivenes propios de lo local, porque para que UNESCO le ponga el sello, tiene que estar involucrado el gobierno. Nosotros, hay un ejemplo claro, Chile tiene uno que se llama Cutralcura, y Chile, ese Cutralcura empezó prácticamente con nosotros, pero después estuvo 10 años desaparecido, y recién creo que este año que pasó le dieron el sello UNESCO. Pero ellos sufrieron un montón de reveses en el camino, mal utilizaron los recursos, perdieron los apoyos políticos, no llegaban a un acuerdo con las comunidades indígenas, bueno, un montón de cosas. ¿Sí? Eso justo te iba a preguntar sobre eso. ¿Cómo es la relación con gobiernos provinciales, municipales? Bueno. En su experiencia, por lo menos. Mirá, la experiencia que nosotros hemos tenido primero, y te diría, yo no me quiero pelear con nadie, pero antes de hablar de los gobiernos, de los políticos, yo quisiera hablar de los pares, ¿no? Porque, qué sé yo, si vos hablás con un contador y le querés explicar geología, es probable que de entrada no te entienda. Y esto es lo mismo con un político. Ahora, lo loco es que por ahí, con quien más tuvimos choque fueron con los propios pares. Es decir, geólogos que no, o sea, no entendían, qué sé yo, por ahí hasta menospreciaban la idea porque decían que eso no era geología. Ese fue el primer gran choque. Ahora, con los gobiernos, bueno, ahí ocurre que cuando vos tenés un grupo multidisciplinario, con varias disciplinas, y si hubiera sido un ideal y hubiéramos tenido un equipo de difusión, como el que tenemos previsto en los papeles, tal vez la comunicación hubiera sido distinta. En principio, estábamos muy apegados a la idea, sabemos que se puede hacer y todo, pero por ahí era ese difícil intentar hablar el mismo idioma o bajar la geología al idioma coloquial para que se entienda de qué se trata, y eso sí, muchas veces tuvo idas y venidas, ¿no? Eso tal vez fue lo más complicado. Llevó su tiempo,
y logramos de alguna manera nosotros el apoyo de la municipalidad está, el apoyo del gobierno de la provincia está, el último ministro de turismo de la provincia nos apoyó totalmente, nos llevaba incluso la información a ferias federales de turismo en las cuales él proponía. Ellos quieren tener, Neuquén quiere tener el primer geoparque mundial de UNESCO de la Argentina, ¿sí? Pero sí, la comunicación fundamentalmente fue el gran problema, y el otro problema a nivel nacional, bueno, también pasa por esta particularidad que tienen los gobiernos en la Argentina. No sé si en el resto del mundo será igual, pero muchas veces ponen personas a cargo de oficinas que tienen una responsabilidad y no tienen absolutamente la más pálida idea de lo que se trata. Te doy un ejemplo concreto. Nosotros, para presentar el dossier, que se presenta siempre a fin de año, entre octubre y noviembre, para que ese dossier, esta oficina de la que te voy a hablar, lo mande a la representación de la Argentina ante la UNESCO en Francia, para que eso llegue a UNESCO y sea evaluado, para ver si pueden o no mandar una comisión a verificar en el terreno todo lo que vos le mandaste en el papel, ¿sí? Que es el principio de la gestión para poder terminar de ser determinado como UNESCO. Esa comisión es una comisión nacional y nunca lo enviaron. Ellos no tienen el personal técnico, ¿no? Se llama Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la UNESCO. Depende del Ministerio de Educación de la Nación, pero a su vez, cuando ellos recibieron eso, no tenían información de la UNESCO, porque el plan de geoparques, esto sí lo tengo que decir, fue creado después de 25 años que no se creaba ninguna temática nueva en la agenda de la UNESCO. Lo último fue las reservas MAB, desde lo biológico. Se creó el de geoparques, el de las ciencias de la Tierra. Y a partir de ahí, ellos no sabían cómo operar administrativamente, por decirlo así, para girar el informe a la UNESCO. En realidad no tenían que hacer nada, ellos son un nexo, tendrían que haberlo recibido y enviarlo a la UNESCO. Sin embargo, como no hay tampoco en el país una oficina como en otros, por ejemplo en Uruguay, que la crearon hace tiempo, específicamente creada dentro del gobierno para hacer o seguimiento del tema de los geoparques, la comisión, ¿a dónde lo mandó? Lo mandó a áreas verdes, lo mandó ¿a dónde va a ser? Al Ministerio de... lo mandó a la Administración de Parques Nacionales, y lo mandó a otros lugares que en ninguno de los tres, había un geólogo. Claro. Claro, está mucho más, el foco está mucho más puesto por ahí en áreas naturales protegidas a nivel biológico, y no a nivel geológico, digamos. Es más, el Servicio Geológico Minero, nosotros lo fuimos a visitar al CGMAR, y ellos nunca recibieron nada de parte de esta comisión, pero además ellos particularmente después demostraron que por ahí estaban abocados a cosas más interesantes, pero lo cierto es que la devolución de las correcciones sobre el dossier no tenían nada que ver con lo que el propio UNESCO estaba pidiendo. ¿Sí? Eso demostraba que no había conocimiento del tema. ¿Sí? ¿De quién es el problema? No lo sé. Tal vez era un problema de comunicación desde que se hizo oficial la parte de la UNESCO con las comisiones nacionales, que no hay en todos los países, y un procedimiento, el hecho de no tener una oficina específica para tratar el tema, hizo que también se derivara a lugares que no correspondían por ahí. Claro, claro. Muy interesante, Fede. ¿Sabés qué te voy a pedir? Bueno, ahora medio que vamos cerrando. Si nos querés dejar algún contacto por ahí de la asociación para la gente que esté interesada en comunicarse con ustedes, que se haya quedado con algunas dudas. A veces pasa que por ahí uno no preguntan ahora, pero después cuando subimos el video surgen preguntas. Así que un contacto, no sé si tienen una página. Bueno, ahora tenemos Instagram.
A partir de esta charla. Sí, vamos a ver si lo aprendemos a manejar, que no sea vivo, pero bueno. Sí, yo te doy, no tenemos todavía justamente, porque estamos esperando que nos aprueben un presupuesto, no tenemos página web todavía, no tenemos más que un mail y el Instagram. Porque estamos esperando incorporar justamente al grupo de difusión. Les voy a dar básicamente la dirección, el teléfono, el mail y el Instagram, bueno, ya lo tienen. Y con eso creo que alcanza y sobra. Sí, perfecto. Después, en la medida que podamos tener esta gente, lo difundiremos ya de otra manera. ¿Cómo? Sí, ahí creo que en la primera, no sé si se alcanza a ver, en la primera diapositiva está la diapositiva, sí, es verdad. Bueno, lo voy a mostrar acá y de todas maneras queda... compartido el PowerPoint sin problemas, ¿eh? Exactamente, eso es lo que voy a hacer. Ahí está el Instagram, el Facebook y el mail, que está en blanquito abajo, no sé si se llega a ver, asociaciongeo@gmail.com. Sí, ojo, asociación PGEO, ¿no? La letra P primero. Sí, es verdad. Ahí está. Bueno, lo copiamos igual en la descripción del video. Cuando subamos este video a YouTube, lo copiamos en la descripción. Buenísimo. El teléfono es 02972 413-098 y la sede momentáneamente está en la calle Gabriel Saurel 470 de San Martín de los Andes. Buenísimo. Queda registrado. Bueno, Federico, te agradecemos muchísimo por esta charla, súper interesante. Por ahí es un costado que los egresados de la Facu no tienen, tan naturalistas y cientificistas que solemos ser a veces. Así que, bueno, súper interesante y estamos en contacto y bueno, y ya saben cómo ubicarte. Sí, bien, última cosita para apoyar lo que acabas de decir. Nuestra intención, si el proyecto estuviera en funcionamiento, es trabajar con las distintas universidades. ¿Para qué? Para que aquellos que estén interesados vengan y formen parte de los geoparques que estén en ese momento funcionando y que hagan guiadas, que utilicen su expertise profesional y que esto se transforme de alguna manera en algo común para las distintas profesiones, ¿sí? Porque ya te digo, tenemos pinturas rupestres, hay toda una historia con los pueblos originarios en el lugar, tenemos biología típica de la zona y desde lo geológico el evento mundial que podemos explicar es el cierre de la cordillera de los Andes. Claro, totalmente de acuerdo. Buenísimo. Bueno, gracias, Federico, muchas gracias. Bueno, y gracias a todos por conectarse. Mándame cuando lo tengas guardado, mándamelo, por favor. Sí, por supuesto, se los mandamos. Bueno, y los esperamos a todos dentro de 15 días para una nueva charla. Ya les diremos cuál tema tocará. Bueno, hasta luego, buenas tardes. Hasta luego.